Muy buenas a todos, bienvenidos a PhysioNT, yo soy Pedro, él es Freddy y hoy vamos a seguir con la serie de propiocepción. ¡Dentro vídeo! Y bueno, en este capítulo 2 lo primero que me gustaría comentar es una de las cosas que ya hicimos en el capítulo 1, solo que no lo explicamos propiamente. Me estoy refiriendo a la adaptación y la progresión de los ejercicios. Es aquello que hizo Esther en su parte del vídeo, en la que cogió un ejercicio y lo fue haciendo más difícil. Esos son niveles de dificultad y es lo que quiero explicar un poco. Estos niveles los tenemos que adaptar según el tipo de paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está lesionado y quiere ir mejorando poco a poco, trabajando propiocepción como parte del tratamiento, pues lo que tendremos que hacer será adaptar el ejercicio primero en una fase más inicial, a una fase más intermedia, un poquito más avanzada, hasta que lleguemos a la parte que sea más difícil de hacer el ejercicio. Otro tipo de circunstancias, queremos trabajar prevención mediante la propiocepción con un deportista de élite. A este deportista de élite le vamos a meter caña, le va a ser muy difícil hacerlo y vamos a conseguir un buen trabajo. Otro tipo de circunstancias sería trabajar con un deportista amateur, por ejemplo, que quiere trabajar propiocepción para prevenir y bueno, no le vamos a meter la misma caña que a un deportista profesional, está claro. Otro tipo de circunstancias sería, por ejemplo, trabajar con el tío Paquito. El tío Paquito va a ser una persona que el máximo deporte que hace es ver el Tour de Francia por la tele. En caso de que esta persona quiera prevenir lesiones, si no las tiene ya, porque me parece difícil con el estilo de vida que lleva, lo que vamos a tener que hacer es un trabajo de adaptación de los ejercicios brutal, porque esa persona está muy poco habituada a hacer ejercicio. Ahora que lo pongas a hacer ejercicio y más prestándose atención a sí mismo, probablemente se le complique. Y luego tenemos otro tipo de circunstancias, como puede ser, por ejemplo, un paciente con problemas neurológicos, que en caso de querer trabajar algo de propiocepción le va a ser más difícil, seguramente. O, por ejemplo, un caso que podría pasar también con un paciente amputado. En un paciente amputado es muy importante el trabajo de propiocepción. También para evitar el dolor del miembro fantasma, por ejemplo. Es un tipo de trabajo que se realiza, pero es un poquito diferente. Para los que no sepan lo que es el dolor del miembro fantasma, es en aquellas personas que están amputadas. Por ejemplo, tengo aquí el muñón. A mí me duele la mano aún no teniendo mano, ¿vale? Porque el cerebro tiene aún representado que tengo la mano y todavía me duele. Podemos hacer un vídeo más adelante sobre eso. Y una vez tenemos explicado todo esto, vamos a hablar un poquito de las maneras de progresar y de adaptar los ejercicios. Hemos propuesto unas cuantas en esta diapositiva, que no por ello significa que sean las mejores ni que sean las únicas. Seguramente a vosotros os están ocurriendo 1000 más, así que si se os ocurre algo, dejadlo en los comentarios y nosotros le echaremos un ojo. Vamos a hablar primero del brazo de palanca. Para aquellos que no sepan lo que es el brazo de palanca, vamos a hacer un ejemplo. Ahora por aquí va a aparecer una mancuerna y por aquí tenemos la mancuerna. Bien, vamos a hablar del brazo de palanca. Para explicar el brazo de palanca nos vamos a colocar en esta posición misma, ¿vale? Os invito a probarlo, si no tenéis mancuerna podéis probarlo con una botella de agua y nos vamos a colocar con una flexión de codo, ¿vale? En esta posición tenemos un brazo de palanca más corto que si estuviéramos así. Os invito a poneros en esta posición y en esta y comparáis a ver dónde os cuesta más aguantarlo. Esto es una cosa que podemos hacer para modificar la dificultad en un ejercicio. No solamente en propiocepción nos va a servir, sino que en todo tipo de ejercicio. También eso vamos a tener... Dejo la mancuerna. También eso vamos a tener que tenerlo en cuenta con la gravedad, que es el siguiente factor. Por ejemplo, en unas flexiones, si yo estoy haciendo flexiones en el suelo, va a ser mucho más difícil que si las estoy haciendo en la pared. ¿Por qué? Porque tengo la gravedad, aparte del peso de mi propio cuerpo. Aquí tengo el peso del cuerpo, pero lo tengo un poquito bastante más reducido. Otro factor será tocar el número de apoyos. Cuantos más, más fácil, cuantos menos, más difícil. Esto lo hacía Esther en el primer vídeo. Este tipo de dificultad se cambia, por ejemplo, cuando yo me apoyo en la pared, hago un ejercicio en el que estoy equilibrando sobre una pierna y de repente hago esto, ¿vale? Este ejercicio va a ser más difícil que hacer esto. Bien. Y luego tenemos el cambio de ojos abiertos a ojos cerrados. También lo hacía Esther en el primer vídeo. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os dejo por aquí el capítulo 1 que os puede ayudar para entender todo esto y lo podéis practicar en casa. En un ejercicio, por ejemplo, en el que se incluyen factores como el equilibrio, con los ojos cerrados va a ser más difícil que con los ojos abiertos. Lo podéis probar y la dificultad ya veréis que cambia bastante. Y otra opción que tenemos es la de incluir elementos de inestabilidad para dificultar todavía más la realización del ejercicio. Esto debe realizarse para dificultarlo al máximo. Es decir, todo lo que no hayas trabajado antes
te lo habrás saltado. El error está en pensar que la propiocepción solamente es trabajo en plataformas inestables. Y ejemplos de plataformas inestables que hemos puesto, pues están el BOSU, que es esta cosa azul, este medio balón azul que tenemos ahí arriba, y luego hemos puesto también la Fitball porque también se suele utilizar como plataforma inestable para este tipo de ejercicios. Para realizar este tipo de ejercicios en los que hay inestabilidad tenemos que saber bien el momento en el que tenemos que incluirlos. Por ejemplo, en una persona que está siguiendo un proceso de rehabilitación tras una fractura de tobillo, en el primer día no lo vamos a poner sobre una plataforma inestable, sino que lo que vamos a hacer va a ser que sea capaz de saber que tiene un tobillo, que lo puede mover en varios sentidos sin mover ni la rodilla ni la cadera, por ejemplo. Es una cosa que se ve bastante. Después de esto va a poder hacer otro tipo de ejercicios en los que, por ejemplo, tiene que cargar peso sobre esa pierna, en los que tiene que mantener el equilibrio, pero lo de la inestabilidad lo vamos a dejar para más adelante. Quitemos este pensamiento de que la propiocepción solamente es trabajo con plataforma inestable. Y bueno, una vez tenemos explicadas las progresiones y las adaptaciones que se pueden realizar en ejercicios de propiocepción, vamos a proponer ejercicios para hacer. Los ejercicios de hoy van a ir destinados al codo y vamos a tener que tener en cuenta el grado de flexión y extensión del codo y de pronación y de supinación. Esto es pronación y esto es supinación, ¿vale? En el pie ya lo expliqué, aquí en el antebrazo es parecido. Lo que se mueve o lo que se ve que se mueve es la mano, pero eso nos podría hacer pensar que el movimiento está en la muñeca, pero realmente el movimiento está en el codo. Podéis palpar aquí dónde está el movimiento. Vais a notar que se mueven cosas. Esas cosas son vuestros huesos y vuestros músculos pronadores y supinadores. Otra cosa que vamos a tener que tener en cuenta es que va a trabajar toda la extremidad superior. Y esto es debido al gran número de músculos poliarticulares que presentamos en el brazo. Son ejemplos el bíceps, que pasa por el hombro y por el codo, el tríceps, que pasa por el codo y por el hombro, y por ejemplo el extensor radial largo, que viene de por encima del codo y llega hasta la muñeca. Y para la realización de los ejercicios os vamos a dejar con Esther, que os va a explicar cómo se hacen correctamente, y nosotros nos vamos a ir despidiendo. ¡Hasta luego! Os vamos a presentar un mismo ejercicio dividido en 4 fases distintas que van a formar una progresión. La primera fase la vamos a realizar con los 2 brazos apoyados en la pared y el peso de nuestro cuerpo tiene que estar sobre los brazos. Esto es importante. A partir de aquí vamos a ir doblando y estirando lentamente los codos sin llegar a la hiperextensión ni tampoco a la flexión máxima de codo. Mientras realizamos el ejercicio vamos a fijarnos si el movimiento es fluido o si nos cuesta, y si nos costara nos fijaremos dónde cuesta más, si al ir hacia la flexión o al ir hacia la extensión. Vamos a realizar el movimiento 10 veces, contando ida y vuelta como una sola vez, y lo vamos a repetir 3 veces. En la segunda fase vamos a necesitar un objeto que nos dé un poco de inestabilidad, como puede ser una pelota de pilates, un foam roller o como yo que he utilizado una botella de agua llena. Vamos a poner este objeto en el brazo que queremos trabajar y vamos a hacer exactamente lo mismo que en la fase anterior. Flexión y extensión de codo, lenta y controlada, fijándonos si el movimiento es fluido o no. Lo vamos a realizar 10 veces con cada brazo y lo vamos a repetir 3 veces. En la tercera fase, como en la primera, vamos a apoyarnos directamente en la pared, pero esta vez únicamente con el brazo que queremos trabajar, para aumentar así la carga y por lo tanto el trabajo propioceptivo. Vamos a hacer lo mismo, flexión y extensión de codo, lenta y de manera controlada, fijándonos en cómo es este movimiento. Vamos a hacerlo 10 veces con cada brazo y lo vamos a repetir 3 veces. Para la última fase lo vamos a complicar un pelín más y vamos a retomar el objeto de la fase 2, en mi caso la botella, y nos vamos a apoyar en ella contra la pared sobre el brazo que queremos trabajar. Vamos a hacer lo mismo, flexión y extensión lenta y controlada de codo, fijándonos en cómo es este movimiento. Lo vamos a hacer 10 veces con cada brazo y lo vamos a repetir 3 veces. Si quisiéramos aumentar la dificultad, podemos hacer esta misma secuencia de 4 fases, pero en el suelo, ya que como ha dicho anteriormente Pedro, añadiendo la gravedad al ejercicio va a ser una buena forma de aumentar la dificultad.
Y hasta aquí el segundo capítulo de la serie Propiocepción. Esperamos que os esté siendo útil. Si no habéis visto el primer capítulo, al final os dejaremos un vídeo recomendado, que es el primer capítulo, para que le echéis un ojo si queréis. Y os dejamos por aquí nuestras redes sociales. En Instagram nos podéis seguir, hacemos posts sobre la fisioterapia y sobre la salud en general. Y ahora sí, me despido, pero antes un gran like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!